La infección, el ciclo de la carnicería. La mañana había comenzado como cualquier otra. El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la pequeña casa de la familia de Martín. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, y el ruido de los niños corriendo por la casa les daba una sensación de normalidad que hacía mucho que no sentían. Pero fuera, el mundo se desmoronaba. Un grito lejano, seguido de varios más, rompió el sonido habitual. Martín se detuvo en seco, el café en su mano tembló ligeramente. Sus ojos se encontraron con los de su esposa, Ana, quien también lo había escuchado. Algo no estaba bien. ¿Escuchaste eso?, preguntó Ana, con voz temblorosa. Martín asintió, pero antes de que pudiera responder, un estallido sordo resonó fuera de la casa. Algo estaba ocurriendo, algo peor de lo que podían imaginar. La televisión se encendió sola, mostrando imágenes borrosas de personas corriendo, gritos en las calles y el caos total. Esos son los infectados, dijo Martín, el terror reflejándose en sus ojos. Ana miró a sus hijos, Lucas y Valentina, quienes jugaban en el salón sin saber lo que estaba ocurriendo. Los niños no podían comprender la magnitud de lo que estaba pasando, pero sus padres sí. El mundo se había vuelto un infierno. En ese momento, los gritos se hicieron más cercanos. Martín corrió hacia la ventana, mirando aterrorizado cómo figuras humanas, ya no humanas, avanzaban rápidamente hacia su casa. Los infectados estaban ahí, y no había tiempo para escapar. Rápido, todos al coche, gritó Martín. El caos comenzó. Ana intentó agarrar a Valentina, pero en ese instante la puerta principal se estrelló con un golpe seco. La casa estaba siendo invadida. Martín miró a su esposa, que ya intentaba mover a Lucas hacia la salida. Pero el sonido de los infectados acercándose era insoportable. Entonces, algo en los ojos de Ana cambió. Sin decir una palabra, se volvió hacia Martín y lo miró fijamente. Llévalos. Llévalos ahora, dijo, mientras empujaba a Martín hacia la puerta. Martín la miró confundido, sin entender. Ve, Martín. No hay tiempo. Te lo prometí. Ana lo empujó con desesperación, mientras él, temblando, tomaba a los niños en brazos. No. No voy a dejarte, exclamó él. Pero Ana lo apartó bruscamente, mirando la puerta que estaba comenzando a ceder bajo los golpes. Hazlo por ellos. Te lo prometo, estaré bien, gritó ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Martín no quería irse, no quería dejarla. Pero en ese momento, Ana se puso frente a la puerta, bloqueándola. Los infectados irrumpieron en la casa. El grito de Ana, seguido de los gritos desgarradores de las criaturas, hizo que Martín y los niños corrieran sin mirar atrás. Al llegar al coche, el motor arrancó con dificultad. Martín estaba en shock, sus manos temblaban al volante, y el llanto de Lucas y Valentina llenaba el coche. Lo único que pensaba era en su esposa, pero sabía que si no salían ahora, morirían todos. El viaje hacia el refugio prometido fue largo y angustiante. En la radio, los informes seguían diciendo que había zonas seguras. Comillas, no se rindan. Hay esperanza en la zona segura, repetían una y otra vez. Martín se aferraba a esas palabras, pero algo en su interior sabía que no todo era lo que parecía. Cuando finalmente llegaron, el refugio parecía una fortaleza. Grandes muros de concreto, soldados patrullando el perímetro, y las puertas se cerraron detrás de ellos con un estruendoso sonido metálico. Un soldado los abordó, revisando sus documentos y asegurándose de que todos estuvieran registrados. A pesar de la seguridad del lugar, había algo inquietante en el ambiente. Las personas dentro parecían agotadas, derrotadas. Ninguna sonrisa, solo rostros vacíos que se movían lentamente por los pasillos. Una vez dentro, Martín comenzó a percatarse de algo extraño. Nadie parecía querer hablar con ellos. A medida que se dirigían a la zona de descanso, se dieron cuenta de que las personas estaban divididas en grupos. Algunos, al verlos, los miraban con desconfianza, como si supieran algo que ellos no sabían. Martín sintió una presión en el pecho, un miedo creciente. ¿Dónde están los demás refugiados?, preguntó Martín a uno de los soldados. El hombre lo miró con una sonrisa vacía. Ya no hay más. Todos los que han llegado, ya están aquí. Bienvenidos. Martín intentó entender lo que eso significaba, pero no podía. Justo cuando iba a hacer otra pregunta, el comandante apareció frente a él. Era un hombre alto, con una mirada fría y calculadora. Le indicó que lo siguiera. Tienen suerte de haber llegado hasta aquí. Este es el último refugio. Pero, como siempre, hay reglas. El comandante los miró con un brillo extraño en los ojos. Los más débiles no tienen cabida.
Martín frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar, un soldado comenzó a separar a las familias. Primero, los niños más pequeños y los ancianos fueron apartados, llevados hacia una salida que conducía a un área cercada, pero el comandante hizo un gesto y los soldados los empujaron fuera del refugio. Martín intentó detenerlo, pero lo empujaron con fuerza. El comandante sonrió de forma escalofriante. No te preocupes. Todos tienen un propósito aquí. Martín no entendió, hasta que escuchó los gritos. A lo lejos, las personas que habían sido expulsadas del refugio fueron arrastradas hacia un campo abierto. El rugido de los infectados llenó el aire. Los soldados no hicieron nada por detenerlo. Solo se quedaron mirando, como si todo fuera parte de un macabro espectáculo. El comandante los miró y les dijo en voz baja: ustedes son carne para los monstruos ahora. Los que están aquí dentro son los más fuertes. Ustedes, son solo un sacrificio. Martín intentó huir, pero un soldado lo detuvo. ¿No lo ves? No hay salida. Ya están aquí. Y no podemos dejar que eso se propague más. Es la única forma de sobrevivir. Antes de que pudiera reaccionar, los soldados comenzaron a empujarlos hacia la misma puerta, donde los infectados aguardaban. Lucas y Valentina comenzaron a llorar, pero Martín no podía hacer nada. Estaba atrapado en una pesadilla sin salida. El refugio seguro no era más que una trampa. Las personas allí estaban destinadas a ser sacrificadas. La esperanza que habían creído encontrar solo los llevaría a su muerte. Y cuando las criaturas se abalanzaron sobre ellos, la última visión que Martín tuvo fue la de su familia, desgarrada y devorada, mientras el comandante sonreía en la distancia. La zona segura no era más que una mentira, y la infección nunca dejó de crecer. Caminata del terror. Hace mucho tiempo, mi ex esposo y yo, cuando aún éramos pareja, organizamos una caminata con unos amigos, ya que mi ex era muy amante de esas excursiones. Llegó el día indicado. Cada quien con su mochila, salimos dispuestos a respirar aire puro y pasar un momento agradable entre amigos. El aire, los paisajes y todo lo que involucraba el paseo fue formidable. Caminamos y caminamos. Llegó la tarde y, con ello, el hambre. Preparamos los alimentos que habíamos llevado y nos servimos, disfrutando de la naturaleza. Cada quien se tomaba fotos con su cámara de rollo, ya que esto pasó hace unos 20 años o más, y en ese entonces aún no había celulares con tanta tecnología. Así pasó la tarde. Nos debimos haber internado mucho, porque al volver nos perdimos. Como aún era temprano, lo tomamos con humor, pero al seguir avanzando la tarde, ya estábamos un poco asustados. Un amigo que conocía algo más de ese lugar nos dijo, que él sabía de un atajo y que por allí llegaríamos a un pueblo, tomaríamos una camioneta en alquiler e iríamos a casa. Todos nos alegramos y nos quedamos más tranquilos. El frío comenzó a ser insoportable. De pronto, un amigo nos dijo: miren al cielo. Lo que veíamos era increíble, las últimas nubes de la tarde habían formado los cuernos y la cara de un carnero. Aunque eran simples nubes, se veía demoníaco. Lo tomamos como un mal augurio. Nos asustamos y decidimos volver. Este amigo que sabía del atajo nos llevó por sitios peligrosos, quebradas por las cuales llegábamos a verdaderos precipicios. La oscuridad ya había comenzado y la incomodidad del terreno nos obligaba a avanzar despacio. En vez de subir, bajamos. Al llegar a un río, ya estábamos exhaustos. Nos dijo que si ya no podíamos, que mejor nos quedáramos allí a acampar, ya que no había peligro. Por un lado estaba la quebrada y, por otro, el río. Así que podíamos estar tranquilos. Lo malo fue que fuimos preparados para caminar, no para acampar. Como pudimos, nos acomodamos. El silencio se volvió incómodo, pues el frío, el hambre y la intemperie no eran como para estar de buen humor. Los hombres pensaron en hacer una fogata y se fueron a traer ramas para poder hacerla, mientras las mujeres nos acurrucábamos para darnos algo de calor. De pronto, escuchamos un sonido como una voz que al principio no tomamos en cuenta. Luego, otra vez, y más claro. Era como una persona que no podía hablar y solo emitía sonidos guturales, como un gruñido o algo así. Los chicos vinieron corriendo y todos nos paramos a ver lo que descendía de la montaña. No sé cómo explicarlo, pero era grande y vestía una especie de traje, con todo cubierto. En su mano tenía una especie de luz o de faro que me recordaba a una imagen del tarot, el ermitaño. Con cada paso gigantesco que daba, más escuchábamos sus gritos.
Algunos de nosotros comenzamos a explicar qué hacíamos ahí. Buenas noches, estamos de paso, nos perdimos. Pero, a pesar de las explicaciones, nada cambiaba y seguía en descenso hacia nosotros. Sus pasos fuertes, en el silencio de la noche, se escuchaban más aterradores, y sus gritos, sonidos o no sé qué eran, se acercaban cada vez más. El terror nos invadió y, sin pensarlo dos veces, nos tiramos al río y comenzamos a luchar por nuestra vida. No sé cómo, pero la desesperación y el miedo de enfrentarnos a lo desconocido nos hicieron tomar la decisión de echarnos a nadar y así cruzar al otro lado, donde nos encontraríamos a salvo. Luego de mucho batallar, uno de nosotros pudo pasar a la otra orilla. Uno a uno nos fue ayudando y, al fin, todos lo habíamos logrado. Sin perder tiempo, caminamos y encontramos una pequeña casa. Unas personas buenas nos ayudaron a conseguir transporte y fuimos, cada quien, a nuestros hogares. Cada uno de nosotros tenía heridas y golpes, pero estábamos con vida, que era lo importante. Al día siguiente, con la ayuda de un guía, mi ex esposo y sus amigos fueron a rescatar nuestras mochilas, cámaras y demás cosas que se quedaron allí. Al encontrar el campamento improvisado, lo que vieron los dejó helados. Nada había sobrevivido a la furia de ese ser extraño. Todo estaba en pedazos, pero lo más raro fue el olor, un olor putrefacto, como de un cadáver en descomposición, que se había impregnado en todo el lugar, y unas huellas de pies gigantes hundidos en la tierra dura. Jamás supimos qué fue lo que apareció esa noche y tampoco queremos saberlo. Nunca más se nos ocurrió salir a excursiones o caminatas, ni cerca ni lejos. Aquella experiencia marcó nuestras vidas y nos traumó para siempre. Para mi 9º cumpleaños, me dieron los mejores walkie-talkies de todos. Mi 9º cumpleaños fue el mejor. Me dieron un juego de Transformers con figuras de acción de Bumblebee y Megatron, un pastel de Optimus Prime super genial que mi mamá preparó ella misma, y un par de walkie-talkies antiguos que mi papá tuvo cuando estaba pequeño. A veces, hijo solía decirme con una palmada en el hombro, los juguetes tradicionales son los mejores. No me creerías si te digo cuánto me divertí con estos cuando tenía tu edad, y ahora quiero que tú también te diviertas de esa manera. No me sentía emocionado al comienzo, pero cambié de opinión muy rápidamente. Papá siempre cargaba uno y yo cargaba el otro, y nos hablábamos como si fuéramos Autobots ejecutando una misión secreta. Bumblebee, aquí Optimus, me decía. Mi papá ya podía hacer una gran voz de Optimus Prime, pero la recepción distorsionada de los walkie-talkies lo hacían sonar incluso mejor. Creo que los Decepticons están planeando un ataque en la cocina, se van a robar toda tu cena. Exhalé un jadeo de miedo pretendido. ¡Ay no! ¿Qué podemos hacer, Optimus? Mi papá se rió por la línea. Amaba mi voz de Bumblebee. Creo que ya comenzaron a robarse los palitos de pescado, esos monstruos. Pero si llegamos rápidamente, creo que podremos interceptar a Starscream con el helado de chocolate. Estaré ahí a la velocidad de la luz, Optimus. Luego dijimos, al mismo tiempo, Autobots, en marcha. Pasó de ser un regalo casual a uno de mis obsequios preferidos de todos. Sacamos horas de diversión de los walkie-talkies, en la casa, en el parque e incluso a la hora de dormir. Si alguna vez me sentía asustado por los sonidos raros que se escuchaban en la casa, solo tenía que levantar el walkie-talkie y presionar el botón del costado, y entonces escucharía a mi padre convertido en Optimus Prime, haciéndome sentir a salvo de nuevo. Pero 2 semanas después mi cumpleaños, algo muy terrible sucedió. Mi padre estaba haciendo que algunos cuartos de la casa fueran a prueba de sonido para que mi madre pudiera practicar tocando su violín, y mientras todos los trabajadores estaban en la casa, el walkie-talkie de mi padre se perdió. Se había esfumado por completo. Lloré por bastante tiempo después de eso, a pesar de que ya era un muchacho. Es solo que me había divertido tanto bromeando con mi papá que me entristecía que no fuéramos a recuperar esa diversión. Me dijo que nos compraría un par nuevo más adelante, pero no me hizo sentir para nada mejor. Otro día, pasó algo más extraño. Me encontraba en mi habitación jugando con los Transformers que mis padres me habían dado para mi cumpleaños, cuando escuché que mi walkie-talkie estaba pitando debajo de mi cama. El tipo de pitido que hace cuando alguien está tratando de hacer contacto. Había guardado el walkie-talkie bajo la cama desde que se perdió el de mi papá, pero solté rápidamente a Bumblebee y Megatron para recogerlo. Pulsé el botón del costado y escuché la voz de una niñita, probablemente de mi edad, que sonaba muy preocupada. Necesito ayuda. Por favor.
Ven a ayudarme, dijo. Sonaba como un cachorro herido. ¿Qué tipo de ayuda necesitas?, pregunté, nervioso. En ese momento no me sentía como Bumblebee. Ella siguió haciendo unos sollozos acallados, como si estuviera gravemente herida. Ayer, el monstruo se llevó mi brazo. Se llevó mi pierna la semana pasada cuando traté de escapar. ¿En dónde encontraste mi walkie-talkie? No lo sé. Aquí está muy oscuro y tengo mucho miedo. Quiero a mi mami y a mi papi. Ahora me estaba asustando bastante. ¿En dónde estás? No lo sé. El monstruo me sacó de mi casa y me puso aquí. Usa una máscara blanca y tiene un gran cuchillo. Creo que me moriré si no voy al doctor. ON. El walkie-talkie dejó de transmitir. La niña debió de haber quitado su dedo del botón. Eso no se hace. No volví a escuchar a la niña. Me pareció una broma muy tonta y grosera, pero mantuve el walkie-talkie conmigo solo en caso de que volviera a llamar. Me sentía preocupado por ella. Una semana después, el walkie-talkie comenzó a pitar, y presioné el botón del costado con un dedo tembloroso. Bumblebee, aquí Optimus. La voz de mi padre estaba llena de alegría. Adivina quién acaba de encontrar el walkie-talkie. Chillé por la emoción. Mi papá estaba sonriendo de oreja a oreja cuando entró a la habitación, sosteniendo el walkie-talkie orgullosamente y dándole unos toquecitos como para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones. Por supuesto, corrí hacia él y lo abracé. ¿En dónde lo encontraste? Solo estaba tirado en el sótano. Se me debió de haber caído del bolsillo la última vez que estuve ahí. ¡Qué torpe! Entre risas, le di un gran y fuerte abrazo, el cual me correspondió. Tengo un papá tan increíble. Pan tostado. Tostada quemada. Puedo oler tostada quemada. Voy a la sala, noto como mis padres me observan y rescato la tostada. Ellos también la huelen. Se dieron cuenta de lo que hice y me están mirando. He quemado la tostada hasta un punto irreconocible. La tiro al basurero, pongo a calentar otro pan y regreso a hacer mis tareas. Paso al lado de mis padres, pero no les hago caso. Hago más problemas de matemáticas y el olor se vuelve a sentir. He estado muy ocupado, muy ocupado. He quemado la tostada. Paso a un lado de mis padres. Saco el pan del tostador y lo tiro al basurero. Ya no cabe. Ya casi no hay pan. Camino a un lado de mis padres. La sangre en el suelo se está secando. Hago más problemas de matemáticas. Se van a levantar. Van a venir por mí. Se dieron cuenta de lo que hice. Debo seguir quemando las tostadas, debo esconder el olor de carne podrida. Debo terminar estos problemas.